Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Hola Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola Seleni, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. ¿Se ve ya? Sí, licenciado. Gracias. Muy bien. En la clase anterior, pues veíamos cómo el Estado iba consolidando y fortaleciendo su denominada lucha contra insurgente, ¿ya? Y algunos cambios que se introdujeron dentro del gobierno también municipal y que iba a tener pues en un futuro una repercusión bastante fuerte a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues vimos lo referente a el periodo 70-74 del licenciado Manuel Colomargueta al frente de la comuna capitalina, ¿no? Y todo lo que se impulsó para
el cambio, ¿no? Que abarcaba de 1970 a el año 2000, ¿no? Y sin duda, pues, el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Guatemala, ¿ya? Entonces, pues, vamos a empezar. eh, ya, bueno, entonces, pues, bueno, los estados de sitio, toda la cuestión de la suspensión de garantías constitucionales, pues era eh, lo que se experimentó durante casi toda la etapa del conflicto armado, ¿no? Y pues tenía diversos objetivos, desde el principal era el control de la población, también suspendiendo las garantías constitucionales, pues las acciones de los grupos paramilitares y del mismo ejército, pues se hacían con total impunidad, ¿no? Pues buscando beneficiarse de aniquilando pues a sus adversarios, ¿no? Entonces, y a personas que ellos consideraban el enemigo armado interno, porque eso era lo que decían. Bueno, en todo este ambiente de zozobra que seguía en aumento, ya, pues cada uno de los sucesivos gobiernos de las dictaduras militares, pues se caracterizaba por ser más violento, ¿no? Entonces, mediante una coalición entre la democracia cristiana y un partido militar, impulsaron la candidatura de Efraín Ríos Montt, eh, tomando en consideración el perfil que había tenido Ríos Montt como una persona para ese entonces democrática, ¿no? Apertura a nivel militar y algunos cargos diplomáticos que había ejercido. Entonces, pues esto significó pues la presentación de esa candidatura en el año 74 y diversos grupos sociales pues apoyaron con mucho ahínco ese espacio que ellos veían como una potencial democratización en teoría. Y resulta de que pues el candidato oficial pues, fue el general Shele Eugenio Laugerus García. Entonces, pues el Estado no vio con buenos ojos pues los resultados de las elecciones, ¿ya? Debido a que conforme se iba avanzando en el conteo de los votos, pues los medios de comunicación difundían que el ganador pues era Ríos Montt, ¿ya? Pero resulta de que inmediatamente los primeros resultados se dan a conocer y hubo un apagón muy fuerte y pues duró 24 horas. Al siguiente día, pues los resultados que se habían transmitido pues ya eran contrarios, ¿no? Entonces pues se había consumado el fraude electoral. Le tocó al Congreso de la República legitimar como ganador bueno, no legítima porque no era legítimo, ¿no? Sino que, pues, declarar ganador a Shele Eugenio, ¿ya? Y en el caso de la sociedad civil, pues, reaccionó con diversas protestas, pero Ríos Montt no ofreció mayor resistencia, ¿no? Entonces, como a manera de acallarlo un poco, lo enviaron como diplomático, agregado diplomático a la Embajada de España, ¿ya? Y es allá en donde tiene contactos con la iglesia Shaddai, y entonces pues no es Shaddai, Verbo, ¿ya? Y se convierte al cristianismo, ¿no? Y esto pues más adelante pues va a pesar en el Ríos Montt que reaparece públicamente en 1982. Entonces, pues eso tengámoslo como un antecedente. Bueno,
El periodo del 74 al 78 pues fue un periodo con muchas situaciones de represión, también de la continuación de las acciones que había emprendido Arana, ¿ya? Pues bueno, se fomentó se concesionaron las primeras, se abrieron las puertas para la introducción de la plantación de palma africana, ¿ya? Ese es como el primer antecedente, ¿no? Además, pues la Revolución Verde pues avanzó mucho más en la cuestión del uso de los agroquímicos, ¿no? En el periodo anterior se había planificado la creación de la denominada Franja Transversal del Norte, esto con fines de contrainsurgencia. Y de esta manera, pues se creó en esa región, que ahí confluye en la denominada zona reina, en donde está el triángulo Ishil. ¿Ya? ¿Y por qué voltean a ver hacia ese espacio? Pues resulta de que los grupos insurgentes estaban penetrando en este espacio, ¿ya? Y entonces, además de todo el trabajo que venía haciendo la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces era como establecer esa zona de contacto y de control principalmente, ¿ya? Esa zona, ahí confluye en el departamento de Quiché, eh, la Verapaz, creo, y ¿cómo se llama? Petén, ¿ya? Entonces, pues es parte de ese plan de contrainsurgencia del ejército, ¿ya? Además de que en 1976, el 4 de febrero, Guatemala fue sacudida por un terremoto que pues causó aproximadamente 20,000 muertos, ¿ya? Pues destruyó el departamento de Guatemala, el Progreso, una parte de Escuintla y también Chimaltenango. Y entonces, pues desnudó la situación de desigualdad que existente en el país, ¿no? Y entonces también pues se dieron diversas campañas de solidaridad, tanto de la ayuda internacional como también de los vecinos de la sociedad guatemalteca, que organizaron brigadas de ayuda. Y esas brigadas de ayuda eran desde hacer la alimentación hasta de entretener a los niños, de hacer como también contabilizar las pérdidas culturales. Entonces fue una situación pues que generó bastante solidaridad. Esto permitió pues un respiro tanto para el gobierno, que enfrentaba muchas demandas y poca simpatía, ya, por la ilegitimidad de la manera en que se dio el fraude, ¿no? Y también pues permitió la rearticulación del movimiento social, ¿ya? Entonces, pues esto fue visto o sea, fue aprovechado ese espacio para estos movimientos sociales, ¿ya? Y se rearticularon, ¿ya? Entonces, con respecto a la situación internacional, en Estados Unidos había ganado las elecciones Jimmy Carter. ¿Y quién era Jimmy Carter y por qué era importante? Pues Jimmy Carter era el presidente, ¿no? Pero resulta de que Jimmy Carter tenía un compromiso, y hasta la actualidad, de defensa de los derechos humanos. Y Guatemala estaba fuertemente señalada por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Y por primera vez desde el 54 se le suspende la ayuda a, que Estados Unidos le ofrecía a Guatemala.
¿ya? Recuérdense de la doctrina de seguridad nacional. Entonces, pues no se pudo suspender los acuerdos previos, pero sí los futuros. Entonces, pues mermó la ayuda económica, el asesoramiento militar. Entonces, pues Guatemala, el gobierno ve la manera de suplir esas situaciones y por eso es de que las municiones comienzan a comprárselas a Taiwán. ¿Sí, Maciel? ¿Tiene levantada la mano? ¿No? Eh, No, y licenciada, disculpe que me levantó la manita. muy bien. Y también a Israel, tanto en comprarle municiones como también para en asesoría. Y producto de esto, pues fue la creación del cuerpo élite del ejército, el denominado Taibil, ¿ya? Que se convirtió pues en uno de los grupos más señalados durante el conflicto armado interno de las violaciones a los derechos humanos, ¿ya? Entonces, además, es el armamento que comenzó a llegar, pues fueron estos fusiles denominados Galil, que se caracterizan por el daño que causan al impacto con el cuerpo humano, ¿ya? Entonces, y las desapariciones y los asesinatos selectivos, ¿ya? Se van a combinar ahora con los colectivos. Ya vamos a ver de qué manera. Con respecto a el movimiento maya, pues fue significativo, ¿ya? Desde el 54, pues se había toda ese movimiento que se había formado en la década revolucionaria, pues había sido reprimido durante muchos años, ¿no? Pero entre el 74 y el 76, pues hubo una rearticulación del movimiento, de un resurgir del movimiento maya, y ya no solamente con cuestiones para mejoras a nivel local, sino que también con demandas en los aspectos políticos, en cuestiones económicas, ya en que pues se beneficiara a la población y no solamente se le reprimiera, ¿ya? Entonces ese era uno de los principales objetivos. Y pues tuvieron una serie de discusiones bastante fuertes, ¿no? Eh, con respecto, y por eso se organizaron dos seminarios, ¿ya? En donde se discutían situaciones de la realidad de las necesidades de la población maya, ¿ya? Entonces, aquí fue importante la labor que habían hecho las cooperativas, los catequistas y también los promotores, ¿ya? Entonces, esto permitió posteriormente la salida a nivel público y la formación del Comité de Unidad Campesina CUC, ¿ya? Que más adelante pues va a jugar, pues va a aparecer denunciando las diversas violaciones a los derechos humanos en la población quiché, ¿ya? Entonces, pues hasta hoy en día, pues el CUC todavía continúa existiendo y haciendo presentando sus diversas demandas. En lo selectivo, las matanzas selectivas, pues ahora correspondió el asesinato del prestigiado abogado laboralista, profesor de la Facultad de Derecho, también fue decano y al momento de ser asesinado era miembro del Consejo Superior Universitario, ¿ya? El licenciado Mario López Larrabe, ¿ya? ¿Por qué era importante eliminar para el Estado a López Larrabe? Pues porque era asesor jurídico de diversos, de la Central Sindical Nacional y también del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, del STUCS, ¿ya? Y entonces, además de que tenía su principal obra, fue este librito que todavía lo pueden encontrar ustedes
en el, ¿cómo se llama? En las librerías de usados, y todavía creo que lo editan, que se llama Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, ¿ya? Es pequeñito y no van a gastar mucho, vale como 10 quetzales, 11 quetzales y va a ser muy buena inversión, ¿ya? Entonces, pues, pues bueno, la cuestión tocar a la masa pensante, pues era uno de los principales objetivos de las tácticas de contrainsurgencia. Se pasaba de lo selectivo a lo colectivo. Lo colectivo fueron las masacres, ¿ya? Estas masacres, pues, era dirigidas a desarticular a la posible masa social de la, ¿cómo se llama?, de la insurgencia, ¿ya? Aunque no fuera totalmente así. Entonces, o población que reclamara, población indígena que reclamara sus derechos, ¿no? Entonces, pues es colectivo, ¿no? Porque las masacres eran de 25 hasta 50 personas, 100 personas, y era de manera indiscriminada, mujeres, niños, ancianos, hombres, ¿ya? Entonces, no veían, o sea, no hacían selección alguna, sino era por eso es colectivo. Y todo esto trajo consecuencias muy fuertes, ¿ya? Eh, Primero, pues la eliminación física de las personas, ¿ya? Y solo esto ya es una violación a los derechos humanos. La otra situación, la cuestión psicológica, el daño a los sobrevivientes, ¿no? Entonces, pues estas son algunas exhumaciones que todavía en la actualidad se siguen haciendo exhumaciones, porque hay duelos no concluidos, ¿no? De los familiares, ¿no? Entonces, pues una de estas primeras masacres fue la masacre de Panzós, ¿ya? ¿Y por qué fue la masacre? Porque un grupo eh, de trabajadores y de campesinos quechíes en Panzós habían negociado con el INTA la compra de una finca, ¿ya? Y entonces, pues esta finca se iba a pagar. Pero resulta de que el propietario de la finca no estaba de acuerdo con algunas situaciones del proceso de la compra y entonces fueron llamados a la municipalidad, al frente de la municipalidad por medio del alcalde, ya para, en teoría, una reunión, pero de reunión no hubo nada, al contrario, ya estaba el ejército del dueño de la finca, ¿no? Y fueron masacradas más de 50 personas, ¿ya? Pues el conocimiento de la realización de esta masacre, pues desató una serie de manifestaciones, tanto nacional como a nivel internacional, ¿no? Entonces, estos ya están juzgados, ¿ya? Algunos de estos, de estas masacres, los responsables materiales, pues ya fueron juzgados algunos, ¿ya? Entonces, creo que fue por el año 2013, 2014 que se ventiló esto dentro de los tribunales, ¿no? Y ya hay condenas. Con respecto a la Iglesia Católica, pues fue proscrita de los departamentos de Quiché y de Huehuetenango, especialmente en Quiché. Y en el área de los alrededores de la ciudad de Guatemala, en San José Pinula, fue asesinado el cura, el padre Hermógenes López, ¿ya? ¿Por qué asesinaron al padre Hermógenes? Pues resulta de que él decidió estar en pro de la población de Pinula. Primero, pues oponiéndose públicamente y dirigiendo una carta a los miembros del ejército para que cesaran la captura de jóvenes para ¿cómo se llama? El prestar el servicio militar forzado. ¿Por qué? Pues las familias no estaban de acuerdo, ¿ya? Entonces él a nombre de la población de Pinula pues dirigió esa carta. Aparte de que otra de las demandas era de que el agua de Pinula estaba siendo desviada para proyectos privados. Entonces, y dejando sin agua a la población. Entonces, pues esta era como
como parte de la por qué lo asesinan, ¿no? Y entonces, pues, la iglesia, pues, es tocada. Y en el caso de la iglesia en el área de Quiché, pues la diócesis será dirigida por el padre Juan José Gerardi, ¿ya? Entonces, él es trasladado hacia la ciudad de Guatemala como una manera de salvaguardar la vida, ¿no? Dentro de la universidad también, el 20 de octubre, bueno, en mayo del 78, había la planilla encabezada por Oliverio Castañeda, había ganado las elecciones de la Asociación de Estudiantes Universitarios, la AEU, y el 20 de octubre, en la marcha de conmemoración de la revolución del 20 de octubre, pues luego de dar el discurso en la concha acústica, fue asesinado pues el líder estudiantil en el, ¿cómo se llama? En el pasaje Rubio, entrando al pasaje Rubio. Pues a partir de acá, pues el movimiento estudiantil también sería otro de los objetivos, ¿no? Y de este secretariado únicamente sobrevivieron 4 del secretariado. Iduvina Hernández, Jorge Arriaga, hay otros 2 de que se me van aquí los nombres, ¿no? Pero quien sustituye a Oliverio pocos meses después es asesinado. Entonces, pues vamos que los objetivos será la población maya, la cuestión sindical y también la cuestión profesores, estudiantes de la universidad. ¿Ya? Entonces es el espacio donde cayó abatido. A finales del 78 pues se hicieron las elecciones, otro fraude electoral, ¿ya? En donde era propuesto el oficial, era Francisco Villagrán Kramer y Romeo Lucas García, ¿ya? El general Romeo Lucas García. Entonces aquí la escalada del terror iba subiendo, ¿no? En la tónica de la violencia. Pues este periodo va del 78 al 82. De lo selectivo se pasó a la intensificación de lo colectivo, ¿ya? Y lo importante pues será la lucha contra insurgente, ¿ya? Es una guerra declarada del Estado en contra de la población. 2 personajes como muy temidos y siniestros, era el ministro de la Defensa, Donaldo Álvarez Ruiz, y Germán Chupina Barahona, ¿ya? Que era el director de la Policía Nacional. ¿Ya? Entonces, se rearticularon durante el periodo de Shell Eugenio, los escuadrones de la muerte habían bajado la tónica, pero acá se incrementó, se rearticularon nuevamente. En Nicaragua, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, el FSLN, ya en ese momento pues estaba dirigido por Daniel Ortega, pero no el Daniel Ortega de ahora, ¿ya? No, y no solamente Daniel Ortega, sino que también estaba Sergio Ramírez, estaba también eh, eh, ¿cómo se llama? Ernesto Cardenal era otro también, que era un cura jesuita vinculado al FSLN. Pues lograron derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza, ¿ya? Entonces, Guatemala, el ejército, el Estado de Guatemala cierra filas para no permitir que eso pueda suceder en Guatemala, ¿no? Entonces, pues, por eso hay un recrudecimiento del conflicto. Y además también entra en conflicto El Salvador, o sea, ese triángulo norte. Si ustedes se dan cuenta en la actualidad, pues sigue la conflictividad. Guatemala, Nicaragua y El Salvador, ¿no? Entonces hay que ponerle como un poco de ojo a esto. Entonces, pues estos personajes pues fueron señalados ya. En el caso de Chupina Barahona fue llevado a los tribunales todavía, pero ya estaba como que bastante anciano y pues muere sin ser juzgado. Y en el caso de Donaldo Álvarez Ruiz, pues ya pues escapó, ¿ya?
y también otros personajes, ¿no? No solamente son ellos, fueron varios. Pues circulaban los, ¿cómo se llama? Los listados que daban a conocer los escuadrones de la muerte y en efecto, pues varios fueron, la mayoría fueron asesinados. Esta es la ficha de Oliverio, pues y estos son otros listados que circulaban, ¿no? Nuevamente, en junio del 79, pues el movimiento, bueno, no el movimiento social, sino que el caso de el licenciado Manuel Coloma Argueta había logrado por fin, habían dejado que inscribiera a su partido político, el FUR, el Frente Unido Revolucionario. Pero él sabía, o sea, porque ya había circulado su nombre en los, ¿cómo se llama? En los listados de los escuadrones de la muerte, de que él podía ser asesinado y en efecto así sucedió. Y con ello, con la muerte de Coloma Argueta, pues se va una de las mentes más brillantes de la política en el país, porque él era un franco opositor a tomar el poder por la vía armada. Él estaba en contra del conflicto, pero era peligroso porque era una persona que gozaba de mucha popularidad y también de una mente muy lúcida, ¿ya? Entonces, pues eso era uno de los obstáculos que era para el Estado, ¿ya? Entonces, había que, esa masa pensante, pues había que irla eliminando, ¿no? Entonces aquí ocurrió el famoso intelicidio, ¿no? Que estuvo en mucha discusión dentro de, al momento de discutir estos conceptos dentro de la Comisión del Esclarecimiento Histórico para la redacción del informe. En el 79 pues fue inaugurado el, ¿cómo se llama? El anillo periférico que había sido impulsado desde el gobierno municipal de Colomargueta. Pues aquí pues los impactos de la famosa Revolución Verde, ¿ya? Y además de que pues es uno de los trabajos más duros, ¿no? Dentro de la, ¿cómo se llama? La cuestión de la agroindustria que causa pues daños a los trabajadores como también daños al medio ambiente en todos los sentidos, ¿no? Entonces, y que todavía hoy se sigue teniendo, ¿no? Y que ya va a empezar ahorita en diciembre empieza la época de la zafra, el corte, y pues las grandes quemas que se hacen, ¿no? eh, la mecanización de estos, ¿cómo se llama? De este trabajo y la consolidación de esa agroindustria azucarera. Todavía pues el algodón de Guatemala era muy reclamado porque como era recolectado a mano, ¿ya? Entonces era un algodón muy limpio, ¿ya? Entonces, y por eso, pues bueno, se utilizaron los insecticidas a diestra y siniestra y dañando esos ciclos naturales de la agricultura, ¿no? Y pues haciendo dependiente al país de la, ¿cómo se llama? De los insecticidas, ¿ya? Y si ustedes ven en la actualidad, pues la tierra para que produzca necesita de mucho insecticida, ¿ya? Pues bueno, las regiones que más surten al país, pues sigue siendo el occidente. En comparación con el latifundio, ¿ya? El minifundio de acá, pues es el que sigue produciendo, ¿ve? Pero a qué manera, ¿no? Era utilizando mucha la cuestión del uso de los abonos y los insecticidas, ¿no? Pues en el 80 eh, más masacres, principalmente la masacre de Río Negro, en donde pues en las masacres no solamente era la eliminación de los grupos sociales, sino que a las mujeres sobrevivientes o en el caso de los niños, muchos fueron dados en adopción a nivel internacional. ¿Ya? Entonces, sí, y está perfectamente documentado. Incluso hasta un abogado que en estas elecciones era candidato a la presidencia, pues tenía muchos señalamientos de que la firma en la que él dirigía, pues estaba vinculado a eso. Ustedes busquen por ahí.
También en el caso de las mujeres, pues violencia sexual, y pues a los que murieron, pues bueno, ahí están las evidencias. En el caso de la masacre de Río Negro, ¿qué la causó? Pues de que las personas, la población que estaba asentada en los alrededores de Río Negro, pues no iban a abandonar sus tierras. ¿Por qué? Porque desde el Estado se planificó la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, que es la más grande del país. Y entonces, para obligarlos a salir de su territorio, pues la respuesta fue masacrar, ¿ya? Entonces, pues hay muchas situaciones que todavía están por escribirse y por ir encontrando más evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el En 1982, que fue el periodo en donde el Estado sí tuvo mucho miedo porque las acciones de los grupos subversivos alrededor de Guatemala llegaban, ¿no? Por Amatitlán, Palín, Chimaltenango, ya era como que se sentían sitiados y se dieron cuenta al interior de los principales frentes guerrilleros de que si no actuaban de una manera conjunta, no iban a tener un mayor triunfo, ¿no? Y entonces se determinaron unirse en un solo frente, formar un frente común. Y por eso en marzo de 1982 fundaron la Unidad Nacional Guatemalteca, la famosa URNG, que estaba formada por el Ejército Guerrillero de los Pobres, la Organización del Pueblo en Armas ORPA, por las FARC y por el PGT, o sea, el Partido Guatemalteco del Trabajo, ¿ya? Y este frente es el que finalmente pues se sienta a la mesa de negociaciones cuando ya tienen que buscar una salida negociada al conflicto, ¿ya? Eh, una de las situaciones más atroces, ¿no? Y que esto fue grabado en vivo, ¿no? Fue la masacre de la Embajada de España en enero, 31 de enero de 1980. ¿Por qué se dio? Pues resulta de que un grupo de campesinos indígenas provenientes de Quiché llegaron a la ciudad de Guatemala para denunciar la violencia que se estaba ejerciendo en tierras mayas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque resulta de que la prensa no publicaba nada de estas situaciones. Había una mordaza. Entonces, llegaron a la ciudad de Guatemala con el objetivo de hacer esa denuncia aquí en la capital. Y fueron recibidos en la universidad, en el edificio C2, durmieron una noche cuando llegaron, y el 31 pues se dirigieron a la Embajada de España. Y desde ahí el objetivo pues era hacer esa denuncia, ¿no? Pero en el derecho internacional, ¿ya? Ustedes que van a ser abogados, las representaciones diplomáticas que están en Guatemala, ¿ya? No pertenecen a Guatemala. El territorio donde está la representación diplomática pertenece al Estado que representa. Es una cuestión de derecho internacional. Entonces ellos pensaron de que era un lugar neutral, pero el Estado pues respondió, ¿no? Fue rodeado por la policía y algunos de civil, otros de otros uniformados, ¿ya? Y las órdenes, y todo esto ya está documentado, incluso ya hubo una sentencia, ¿ya? En donde los peritos establecieron de que el fuego para la quema de la embajada inició de afuera hacia adentro, porque anteriormente el Estado había asegurado de que el fuego había empezado de adentro hacia afuera, ¿ya? Y hubieron diversos peritos que llegaron a esa conclusión. La situación está de que fue incendiada la embajada y murieron 37 personas, 2 sobrevivientes, Máximo Cajal, que era el embajador, y Gregorio Chuyá. Dentro de ellos muere el papá de Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz.
Eh, los sobrevivientes fueron trasladados en el caso de, y hay un video que está ahí en la red, espero que no lo hayan bajado, en donde una enfermera de la Cruz Roja ve que viene corriendo una persona, no un hombre, y entonces lo toma, lo cubre con una sábana y lo meten a la, ¿cómo se llama? La ambulancia de la Cruz Roja. Y entonces fueron trasladados al Hospital Herrera Llorandi y dentro de todos los cadáveres calcinados, el único que sobrevivió pues fue Gregorio Chuyá, muy quemado. Resulta de que en la noche un comando pues invade el hospital con el objetivo de llevarse a los sobrevivientes, pero resulta de que a Máximo Cajal lo habían cambiado de habitación y Gregorio pues no. Entonces es sacado Gregorio Chuyá y al otro día fue lanzado su cadáver torturado a las afueras de la universidad. Los estudiantes deciden sepultarlo dentro de la universidad. En las afueras del edificio S2, en la parte de atrás, ahí hay una, ¿cómo se llama? Un monumento y hay una plaqueta en donde pues está sepultado Gregorio Chuyá. Y en el caso de Máximo Cajal, fue perseguido, incluso buscaron un espacio en donde poder sacarlo del país antes de la llegada de los familiares. Fue trasladado a la Embajada de Estados Unidos, incluso pasaron metrallando la Embajada de Estados Unidos cuando estaba todavía aquí sobre la Avenida Forma, y pues luego pues mm, su embajada pues lo trasladó nuevamente a su país, ¿no? Y de esa manera pudo sobrevivir. Incluso todavía logró declarar en el juicio, ¿ya? Y murió en el año 2014, ¿ya? Entonces, pues las órdenes eran, aquí hay un miembro de la policía y lo que tiene acá es un lanzallamas, ¿no? Y este video está circulando todavía en la red. ¿Qué pasó con los cadáveres de los calcinados, de los muertos? Los familiares no los reclamaron. Entonces fueron las asociaciones de estudiantes que fueron a recoger los cadáveres a la morgue, los velaron en el Paraninfo y al siguiente día, pues cuando los fueron a sepultar, pues eran filas y filas de personas que estaban totalmente indignadas, ¿no? Entonces fueron, incluso se convirtieron como en manifestaciones, ¿no? Y varios estudiantes fueron también secuestrados durante estos, ¿cómo se llama? Estos entierros, ¿ya? Entonces, pues bueno, la reacción es, Guatemala quedó aislada a nivel internacional de las relaciones diplomáticas, ¿ya? Y también eh, en el caso de España, pues rompió relaciones con Guatemala y hubieron pues sanciones, ¿ya? Se acercaban las elecciones y estas elecciones pues nuevamente el oficialismo apoyado por el MLN, ¿ya? Querían imponer a su candidato, pero en realidad quien ganó las elecciones fue Ángel Aníbal Guevara, ¿ya? Esto fue ya en marzo, pero resulta de que el registro electoral también pues ratificó la elección de Ángel Aníbal Guevara, pero para evitar cualquier situación, en teoría, pues se le dio un golpe de Estado todavía a Romeo Lucas García, ¿ya? Y con esto pues se anularon las elecciones, ¿no? Y este golpe de Estado fue dado por un grupo de oficiales jóvenes, ¿ya? Que era encabezado por Efraín Ríos Montt. Y pensaron en Ríos Montt porque pues ellos le habían tenido como un poco le tenían como en estima, ¿no? Dentro de las filas del ejército, ¿ya?
y la Junta, o sea, el triunvirato, pues gobierna pocos meses, de marzo a junio del 82. Después se disolvió y declinaron en favor de que Ríos Montt fuera el que asumiera pues las riendas del Estado, ¿ya? Y pues esto es lo que vamos a ver ahorita. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Comentario? Kevin. Sí, licenciada, buenas noches, compañeros. Sí, con una pregunta que me quedó de duda con respecto a la Embajada de España. La respuesta de España fue únicamente romper relaciones con Guatemala. Esa fue la única respuesta eh, con respecto Económicas. al ataque a su embajada. Económicas también. Ya. Gracias, licenciada. Muy bien. Nancy. Licenciada, una pregunta. Por eso es que ahorita con todo lo que estaba pasando, se dio el movimiento que se dio, porque se presumía que eso mismo querían hacer, o sea, no dejar que tomara la presidencia él y hacer ahí sí que un golpe de estado antes de que él llegara. A los hechos. Sí, lo que pasa es que cabal, yo he visto con todo lo que hemos estado viendo ahorita en esta última parte con usted, es que se repiten muchas cosas que pasaron en esa época. Sí, solo que ahora los actores, pues ahora ya no es el ejército. Sí, ahora ya no es el ejército. El ejército de otro estado está bien calladito. Sí. Hay un nuevo concepto no sé si ustedes ya han escuchado, es un clásico y es obligatorio para ustedes, es un referente, Zaffaroni. Es un referente dentro del derecho internacional y derecho constitucional. Y él le denomina, hay un concepto, Laufar, algo así, que es que ahora los golpes de Estado llevan una fuerte carga legal, pero con cuestiones disfrazados de legalidad, aunque es ilegal lo que están haciendo, ¿no? Y entonces, pues de ir como aumentando las situaciones, pero en esencia, pues es justificar un golpe de Estado. Veamos pues. Entonces, pues acá aquí tenemos el día del golpe de Estado. Ahí está don Ríos Montt encabezando y se acercaban. O sea, aquí los gobiernos se iban haciendo como más represores, ¿no? En contra de la sociedad. Entonces, ya en junio ¿cómo se llama? Ríos Montt, pues ya tomó las riendas del Estado y con el uso de la famosa inteligencia militar, elaboraron un plan político muy ambicioso y que se cumplió a cabalidad. Entonces, en teoría, pues será reorganizar al ejército, ¿ya? La búsqueda de ayuda del empresariado, ¿ya? Y de trabajar en conjunto, aunque no se le cumplió en la totalidad. Y este gobierno tuvo una carga ideológica protestante muy fuerte. Y aquí hago una salvedad. Estamos hablando de historia y todo está documentado. El protestantismo se utilizó como un elemento importante de contrainsurgencia, ¿ya? Por parte del Estado. ¿Por qué? Porque fue necesario desarticular todo el trabajo que había hecho la Iglesia Católica
dentro de la comunidad maya, ¿ya? En el interior del país, ¿ya? Entonces, por eso se introdujeron las iglesias protestantes, principalmente, en este caso, a la que pertenecía Efraín Ríos Montt, Verbo, y posteriormente Shaddai. Y después diversos grupos neopentecostales que se introdujeron con un fundamentalismo muy fuerte, ¿ya? Dentro de las comunidades. Entonces, las características de su plan de gobierno, o sea, y que se las fueron cumpliendo, pues era autoritarismo, ¿ya? Tomar como fachada a la familia, ya esa de decir que la familia clásica es lo importante, es lo aceptado por Dios, ¿ya? Tratar de mantener la seguridad por medio de la vigilancia, el uso de un nacionalismo muy exacerbado, llevado hasta incluso mucho más de lo que se había mantenido en los años posteriores a la contrarrevolución, y la búsqueda de la economía, porque la constancia del conflicto había detenido en gran medida, y el impacto de las masacres había detenido la producción interna. Entonces, pues eso estaba causando ¿cómo se llama? Un serio problema en el país. ¿Sí, Seleni? Buenas noches, licenciada. Ahí también es cuando sale aquella famosa canción del Canal 5 de un soldado. Es un amigo, un hermano, ¿sí? Algo así. Me acuerdo que Exacto. durante toda mi niñez crecí oyendo esa canción todos los días porque la ¿Sí? pasaban no sé cuántas horas, que en esa época no había cable. Y el Canal 5 tenía una programación de hasta el médico en su casa y el hombre y su mundo, pero esa canción sonaba y sonaba y sonaba y sonaba y sonaba. Era fijar en la cabeza de la población eso. Y qué bueno que mencionó también, cada semana, todos los días, había que escuchar a Ríos Montt dando su speech en cadena nacional. O sea, cristianizando. Y su famosa, ¿cómo se llama? Frase, usted mamá, usted papá, y con una cuestión autoritaria de aquella cuestión de mano dura, ¿no? Entonces, pues, era muy regular esto. Y sí, eso del Canal 5 era regular, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Resulta de que llegó a la presidencia Ronald Reagan. Entonces, Ronald Reagan, la política pues fue de apoyo a las dictaduras que gobernaban Centroamérica, y pues reanudar la ayuda tanto económica como también armamentística, y pues armar a la contra, ¿no? En el caso de Nicaragua. Y acá en Guatemala, pues pretendía que Ríos Montt comenzara a, ¿cómo se llama? Declarara su ayuda, ¿ya? En contra del gobierno de Nicaragua, pero trató de mantenerse neutral, ¿ya? Y entonces esto hizo que nuevamente, pues, cayera nuevamente, se le retirara en alguna medida, no total, pero sí mermó mucho la ayuda que Estados Unidos le ofrecía a El Salvador, ¿ya? Entonces, diseñaron este plan de seguridad nacional. Entonces, este fue elaborado principalmente por Héctor Alejandro Morales, que fue ministro de la Defensa de Vinicio. También Rodolfo Lobos y Augusto Cáceres. Este plan, pues, estaba en diversas fases y estaba enarbolado en la doctrina de la seguridad nacional, ¿ya? Y incluso Ríos Montt lo decía,
quien no está conmigo, o sea, con el Estado, ¿ya? Es enemigo de la nación, ¿ya? Entonces, pues era prácticamente una declaratoria de guerra. Hay un documental que se llama Granito de Arena y que sirvió como base para el juicio de genocidio en el año 2013. ¿Ya? Entonces, aquí estaba legalizando prácticamente la represión. ¿Ya? Y las fases fue quitarle el agua al pez, ¿ya? ¿Y quién era el pez? El pez era la guerrilla, el agua la población civil. Y entonces el pez se muere, si se muere la base, si se elimina la base que nutre a la guerrilla. ¿Y quién era la base? La población. Entonces, por lo tanto, se incrementó el número de las masacres. Documentado está en la Comisión del Esclarecimiento Histórico que las más de 600 masacres que se registraron en este periodo, ¿ya? Fueron cometidas por el ejército. Entonces, dentro de las fases de este plan estaba el Victoria 82, que de ahí se derivó quitarle el agua al pez, ¿ya? Y también tierra arrasada, que fue otra manifestación, o sea, había que arrasar con todo lo que nutría a la guerrilla, decían. La otra fase fue Firmeza 83, ¿ya? Hubo Operación G. A partir de acá había que crear el Tribunal Supremo Electoral para componer, ¿cómo se llama? Convocar en el año 84 a elecciones para constituyentes, ¿ya? Y de esa manera se redactara una nueva constitución en el 85 que tenía que entrar en vigencia en el año 86. Y esto es parte de inteligencia militar. Por eso tenemos la constitución que tenemos, ¿no? Que con sus pros y sus contras, ahí está y que hoy vemos qué está sucediendo. Y la otra operación pues era el avance 86. ¿Y cuál era? La toma de posesión de un gobierno civil pero tutelada. Y por eso colocaron como ministro de la Defensa a Héctor Gramajo. Y parte de estas, ¿cómo se llama? De este plan, pues fue armar a civiles en contra de civiles. ¿Ya? Y por eso se crearon, estas se concibieron en el 81. Pero acá, a partir del 82 y en el 83, se armaron. ¿Y cuáles fueron? Las patrullas de autodefensa civil, las famosas PAC, ¿ya? Que eran civiles en contra de civiles y que fueron señalados de distintas masacres, en especial en los departamentos de Sololá y Quiché. Voy a ver quién levantó la mano. Kevin. Sí, licenciada, aquí en estas fechas, como duda, es donde ya como civiles, estudiantes y todo agarraban, tanto como los de las Fuerzas Armadas del Estado y los insurgentes tomaban a los estudiantes o los que andaban en la calle y los metían a hacer servicio militar obligatorio. No eran los insurgentes, era el Estado. Sí, el Estado. Era el Estado y usted dijo insurgentes. El Estado, porque el servicio militar. Platicaba mi papá, por lo menos como él estuvo en todo eso, que también habían, pero ellos ya no lo obligaban, sino que iba con su familia, decía, miren, necesitamos el apoyo y usted tiene sus hijos varones y demás y nos pueden apoyar. Y entonces aceptaban, ¿verdad? Algunos aceptaban por su propio, pero sí iban y reclutaban, pero en el ejército no iba a consultar, sino que solo los agarraban y para adentro. Y muchos de ellos incluso cuentan que muchos de ellos se metían o dejaban que los atraparan, pero iban infiltrados de la parte de insurgentes, ¿verdad? Que para averiguar cuáles eran los planes del ejército y como ya estaban metiendo solo personas así al azar,
pues les era más fácil infiltrar personal ahí. Y ya Ambos. cuando tenían los datos, pues ya se salían o desaparecían y ya volvían con la información. Muchos de ellos pues ya no volvían porque los cachaban tratando de recopilar información para la Sí, insurgencia, ¿verdad? sí, sí. Y era pero era en mayor medida el Estado. En o sea, no digo que los otros también, pero eran en menor medida. Ya incluso se le atribuye a la guerrilla el asesinato de 2 rectores. Dentro de ellos estuvo Mario Dari, que así trata de poner un alto, de decir despoliticemos la universidad porque ya es demasiado lo que a los que se están matando, ¿no? Entonces, pues de ambas partes, pero en mayor medida fue del Estado. O sea, lo que me tocó ver era el reclutamiento de civiles de manera, ¿cómo se llama? Obligatoria, ¿ya? Iban a los departamentos, colocaban en las entradas de los pueblos y iban los camiones, tanto del ejército y los que transportaban a los trabajadores, y ahí mismo los agarraban y se los llevaban. Algunos pues sí se quedaban, otros iban con lo que usted dice, las mamás a decir que no, ¿ya? Pero pues a veces no había opción, ¿no? Entonces, Los bajaban de los buses, de los porque si buses iban de también. camino, subía el ejército y media vez miraban que tuviera el alto, el peso, el cuerpo para poder disparar los... Sí, y a veces no eran ni mayores de edad. Solo porque eran menores de edad, si tenían suerte lograban, o sea, no los agarraban. Yo porque mi hermano estuvo en esto, o sea, sí lo intentaron agarrar. Pararon a mi mamá y a mi papá, iba mi hermano mayor, y entonces, pero él era un menor de edad todavía. Y Sí, solo así no lograron tomarlo, ¿verdad? Pero Licenciada, pero era cierto que si uno presentaba, por ejemplo, carnet de estudiante y eso, pues lo dejaban a uno. su situación era peor. Si era estudiante de la universidad, su situación era peor. De verdad. En automático se lo llevaban y ya no lo volvían a ver. Por Mejor eso se era metía hasta ser ahorita. menor de edad. El mar, los volcanes, los ríos, por ahí deben de estar los cadáveres. Y si estabas a la par de alguien que fuera de interés militar, te llevaban aunque fuera civil. Era indiscriminado. Entonces, estas patrullas de autodefensa civil, pues, se les atribuyeron funciones militares, ¿no? Y muchas veces se les obligó, aunque la gente no quisiera armarse, se les obligó. Entonces será parte de estos planes de las estrategias, ¿no? Incluso todavía pues hay muchos que de patrulleros, de ex patrulleros, de que reclaman resarcimientos, ¿no? Entonces, pues fueron grupos paramilitares, ¿no? En el año 2009 se descubrieron de parte de los archivos del ejército, no se descubrieron, fueron entregados en Estados Unidos esta carpeta, ¿ya? Que es parte de la denominada Operación Sofía, que forma parte de este plan, ¿ya? Aquí, de la Operación Victoria 82. Entonces, esta Operación Sofía, pues de los archivos del ejército, ha de haber muchas situaciones, muchas pruebas, pero bueno, ahí no hay acceso. Entonces, estos fueron extraídos del ejército y pues ¿qué documenta? Pues documenta la existencia en sí de ese plan, ¿ya? Entonces, esta operación consistía en que la fuerza de tareas de Huehuetenango, de la zona militar, ¿ya? Denominada Gumarcaj, era la encargada de ejecutar, ¿no? Una operación fuerte, una de las ofensivas más fuertes del ejército en el área
¿cómo se llama? Tanto en Quiché como también en Huehuetenango. Y estas pues se documenta entre 1981 y el 83, ¿no? Entonces iba dirigida a desarticular pues parte de la insurgencia, pero en realidad se tradujo en diversas violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues 554 masacres, 600, ¿cómo se llama? 65 se documentaron entre estos años y esta Operación Sofía, pues evidencia la existencia del plan y pues sirvió también como una de las, ¿cómo se llama? Fue aceptada a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que procediera el juicio de genocidio en contra de Ríos Montt, ¿ya? Porque para que llevara eso primero obtuvieron condenas a nivel internacional y obligaron a los tribunales guatemaltecos a juzgarlo acá, ¿ya? Entonces esa fue una de los caminos que se siguió. El comandante de esa zona militar, pues fue presidente. Estas son parte de los documentos, ¿ya? ¿Y quién fue? Fue Otto Pérez Molina, ¿ya? Otra de las cosas que se evidenció y que se implementó fue la existencia de la creación de los tribunales de fuero especial, ¿ya? Y aquí tenemos el decreto por el que fue el 4682 por el que fue creado. Estos tribunales se encargaron de juzgar a una serie de personas, ¿ya? Que eran consideradas subversivas, ¿ya? O sospechosas y pues los juicios eran de manera sumaria. ¿Qué quiere decir? Abreviados los procesos y que eran fusiladas, eran ejecutadas y los jueces no se les conocía el rostro. Hay indicios, hay una investigación que se llama, investigaron más que todo mujeres y se llamaba Mujeres ante los Tribunales de Fuero Especial. Es una pequeña investigación que salió hace, ¿qué? 2014, si no estoy mal. Pero más investigación acerca de los tribunales, se sabe su existencia y todo, pero pues cuesta mucho encontrar este tipo de información. Entonces, todo indica que dependían directamente de la presidencia, ¿ya? Entonces, habían diversas condenas, prisiones y también ejecuciones. Incluso en el 83 llegó el Papa Juan Pablo II, vino a Centroamérica y pasó por Guatemala y solicitó clemencia para algunos de los sentenciados y no fueron aceptados, sino que fueron ejecutados, ¿ya? Incluso ¿cómo se llama? El presidente, pues la visita del Papa, pues, o sea, no fue bien recibido por el Estado de Guatemala, ¿ya? Entonces, vemos las situaciones, o sea, el enfrentamiento que las tónicas de la violencia que había, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos de los que fueron documentados de los tribunales de foro especial, ¿ya? Pues, ¿qué, qué existía? O sea, ¿qué pedía, no? O sea, que del plan de gobierno, sino que cómo el ejército había que transformarlo. Se reorganizaron las bases militares en todo el país y se implementaron campañas culturales, ¿ya? Pero en esencia era de vigilancia, ¿no? Como Estados Unidos nuevamente impuso un embargo, ¿ya? Ante la neutralidad que había declarado el Estado, entonces crearon la fábrica de municiones del ejército y con eso redujeron costos y evitaron también la importación. Pues las patrullas de autodefensa civil fueron adquiriendo una tónica más fuerte, ¿ya? Y en este momento se formaron, mucha de la población abandonó sus territorios, sus tierras, se refugiaron en México, en los campos de concentración entre Chiapas, en Palenque y en Yucatán.
Y también otros que no quisieron irse se internaron al interior de la selva, ¿ya? Como poblaciones prácticamente nómadas, en donde, según manifiesta el padre Ricardo Falla, que fue uno de los que decidió acompañar espiritualmente a la población, él comenta que dice que las personas, como tenían sus animalitos, sus pollos o sus, ¿cómo se llama? Sus pavos, algunos, dice que les cortaban la parte de la garganta y se las cosían nuevamente para que no cantaran, porque de esa manera no delataban ni la presencia de la guerrilla ni de la presencia del ejército, no los podían como, ¿cómo se llama?, encontrar. Y cocinaban por la noche, porque durante el día era de esconderse. A esas comunidades se les conoció como poblaciones en resistencia. ¿Y en resistencia de qué? En resistencia de abandonar su territorio, ¿ya? Y los que fueron masacrados, sus propiedades pasaron a ser propiedades del Estado, luego fueron adjudicados a algunos generales. También se implementaron y sabían de que lo que originaba la guerra, el conflicto, eran las condiciones de hambre y de miseria de la población. Entonces, por eso implementaron el plan fusiles y frijoles, ¿ya? Y después fue, si esta gente iba a retornar, se tenían que implementar, se tenían que adherir al plan trabajo, frijol y tortillas. O sea, viendo con ¿cómo se llama? La miseria de la población, ¿no? O sea, las condiciones y aprovecharse de esto. Entonces, se concibió, pero aquí ya no le dio tiempo a Ríos Montt, de crear esos polos de desarrollo, que eran pueblos en donde eran como tipo campos de concentración casi, en donde pues eran controlados por el ejército y estaban totalmente cercados. Para poder salir tenían que hacer todo un protocolo, ¿ya? Y pues los tribunales de foro especial, ¿ya? Entonces, y las poblaciones pues eran, ¿cómo se llama? Se les declaraba como libres del comunismo, decían ellos, ¿no? Entonces, estos son los polos de desarrollo, que de desarrollo no tienen nada, vemos las condiciones, ¿no? Y pues esta documentación la hizo, hay una fotógrafa, se me va el nombre ahorita, Yamari Simón, ¿ya? Y la dejaron entrar porque ella pues era norteamericana uno y otro pues venía con algunas recomendaciones, ¿no? Entonces pudo entrar a estos espacios y hoy sus fotografías son un testimonio muy útil de las situaciones, ¿no? Y pues bueno, veamos ahí cómo controlaban a la población. Están las famosas CPR, las comunidades en resistencia, y la llegada nuevamente de la iglesia, pues que acompañó en esa, en la resistencia, ¿no? Y pues aquí tenemos el comandante del destacamento de Nevaj, pues era Otto Pérez Molina, ¿ya? Y pues la llegada del Papa en ese tiempo, pues. Y pues ya aquí en el 2013, que el juicio por genocidio, ¿ya? En donde pues tuvo que pasar toda una serie de cuestiones a nivel internacional para que Guatemala pues lo juzgara en el 2013. Fue anulada la sentencia en el 2018. Otro tribunal volvió a sentenciar de que las prácticas ¿cómo se llama? De la táctica de guerra, pues llevó a cuestiones de genocidio, ¿no? A manifestaciones de genocidio, que el genocidio va dirigido a desaparecer de manera sistemática a un grupo humano, ¿ya? Y entonces, pues, eso se encontró, esto está sentenciado y ahí está, ya hubo una sentencia por dos tribunales distintos.
y que pues ahí las evidencias, ¿no? Muchos de estos trabajos comenzaron a hacerse en el 89 con la antropóloga Mirna Mack, ¿ya? Que comenzó pues a dirigir algunas exhumaciones, ¿ya? Y ahí estaban pues las evidencias. Bueno, entonces yo lo dejaría acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? Arnulfo. Buenas noches, licenciada, compañeros. Solo un comentario slash recomendación. No sé si algunos han escuchado sobre el cineasta o director de cine guatemalteco Jairo Bustamante. Él dirigió la película Ishkanul, que si no estoy mal, creo que significa el volcán, o la verdad la traducción se las debo. Volcán. Pero él se dirigió unas películas, una se llama La Temblores Llorona. y La Llorona, que va en relación a este tema que estamos tocando de Ríos Montt. Pues la película no es como que está basada en la realidad, porque hay mezcla otros sucesos y obviamente pues también toca estos temas relacionados y otros temas, incluso mezcla un poco lo paranormal, pero es para darle otras lecturas a la película, ¿verdad? Vamos, lo sitúa en un contexto temporal, histórico, también se puede dar una lectura sobrenatural si alguien quiere verla un poquito más ligera, pero también habla sobre este tipo de situaciones, ¿verdad? Y también menciona cómo había gente que decía que odiaba tanto a las personas de la población indígena, pero que al final pues se cometían abusos sexuales a estas personas y tenían hijos, hacían atrocidades. Mi mamá trabajó en el interior como enfermera en estas épocas y pues me han contado partes de esas historias que a veces iban los militares o iban los paramilitares a sacarlos a ellos de los puestos de salud a que atendieran a las personas que participaron en el conflicto y no usaban ni guantes, eran cosas atroces. Ella le tocó ver a personas embarazadas que le quitaban la cabeza al esposo y se la metían, le sacaban el feto y pues ahí metían la cabeza del marido, fosas comunes, un montón de cosas. Incluso ya estuvo a punto de que la mataran varias veces, ¿verdad? Y les hago la recomendación de esta película de La Llorona porque está en YouTube en buena calidad. Y para los que conozcan a esta señorita Gaby Moreno, que también es una artista nacional, pues ella canta una versión de La Llorona, pues que menciona en toda la canción, que está muy buena, la verdad, partes de todo esto, ¿verdad? Se llama La Llorona de Gaby Moreno y pues la película se llama La Llorona y pues es cine nacional y pues la verdad es de muy buena calidad, se los recomiendo. Sí, hay mucha documentación. Está Granito de Arena, que también está en YouTube. Aquí les compartí El Silencio del Topo de Anaís Taracena, que está muy bien documentado. Y pues ahí también hay otro de la quema de la Embajada de España, por si quieren revisar. Hay suficiente material para que vayan corroborando y vayan viendo, contrastando datos, porque así se construye ciencia, ¿ya? Entonces, pues yo lo dejo acá y nos vemos el próximo día. No sé si ya dieron ya les dieron calendario de exámenes finales, pregunto. No, todavía no, licenciada. Todavía no, muy bien. Cualquier cosa estoy les informo. Sí, Melissa. Perdone, licenciada, buenas noches. Yo soy la persona que le había comentado en Classroom que no le aparece la nota del examen parcial del segundo. Muy bien, que se desconecten sus compañeros y ahorita vemos esto. Entonces, Ok, que gracias. estas jóvenes sigan, pues hoy son solo 2 capítulos con el que vamos a evaluar, así de que por favor, a seguir leyendo. Licenciada, disculpe, ¿qué capítulos serían? Y lo de las Los últimos 2, el 20 y 21. 20, 21. Sí, porque examinamos hasta el 19, ¿no? Al 19. Y también lo de las recomendaciones que nos estaba comentando, nos la podría poner en el Classroom, perdón. Ya están aquí. Cópienlos y ahí ya está. Perfecto. Muchas gracias. Feliz noche. Muy bien.
Buenas noches. Gracias, Feliz noche, Muchas gracias, licenciada. buenas Feliz noches. noche.